Bienvenidos al canal de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Hoy contaremos con la participación del psicólogo clínico Víctor Hugo Méndez, especializado en la materia de la psicología forense, quien disertará el tema sobre el dictamen psicológico pericial desde la perspectiva de la investigación penal. Allí se desarrollarán aspectos referentes a la metodología, la evaluación psicológica en sí, la elaboración o estructura de ese informe pericial y la presentación de sus conclusiones o resultados para ser incorporados en el marco de una investigación penal. Desde el punto de vista de la defensa técnica, es primordial conocer las técnicas inherentes a la elaboración y estructura de estos dictámenes que nos van a permitir valorar, en este caso, la credibilidad del testimonio o en sí las resultas de una verdadera, adecuada evaluación psicológica. Sin más preámbulo, les invito a que disfruten de la presente videoconferencia y a que nos puedan seguir a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Mi nombre, Víctor Méndez, psicólogo clínico y forense, presidente del Colegio de Psicólogos del Estado Miranda. Les doy la bienvenida a todas las personas presentes en este foro en línea sobre la importancia del dictamen psicológico pericial desde la perspectiva de la defensa penal. Este foro fue programado y fue invitado por la Escuela Nacional de la Defensa Pública, cuya directora general, la doctora Rosimar González, tuvo bien invitarme y forma parte, bueno, de algunas actividades que tenemos nosotros programados, ¿no? Para ustedes, todas las personas que hacen vida en la defensa pública y el público que ha querido de alguna forma conectarse para este foro hoy a las 4:30 del mediodía, 30 de agosto del 2023. Les doy la más grata bienvenida a todas las personas que estén acá presentes. Vamos a esperar siempre unos pequeños minutos a que se conecte el resto de las personas. Recuerden que el servicio eléctrico del Internet presenta algunas dificultades, sin embargo vamos a tener algo de paciencia a todos los que se conectaron de manera puntual. Eso se valora y se respeta muchísimo, pero igualmente siempre una una nota de cortesía, podemos nosotros esperar que se vayan conectando el resto de los compañeros para así no interrumpir durante el proceso de dictado del contenido lo que nos corresponde a nosotros conversar la tarde de hoy. Vuelvo y les repito, esta es una actividad programada por la Dirección General, ¿sí? A cargo de la doctora Rosimar González de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Vamos a estar conectados hasta las 5 de la tarde, 5:30 de la tarde aproximadamente. Y este foro va a estar grabado, por supuesto, y la Escuela Nacional de la Defensa Pública subirá después de una edición correspondiente al canal de YouTube de la misma. Así que bienvenidos, ya estamos 20 personas conectadas. Como les repito, aproximadamente una hora y media tiene la duración de este foro, donde luego de dictado el contenido tendrán ustedes la oportunidad de hacer las preguntas que a bien tengan y yo con todo el gusto del mundo, por supuesto, voy a contestar lo que así sea correspondiente, ¿no? En relación a la pregunta. Espero que todos se encuentren bien. Por favor, a través del chat, necesito que ustedes me indiquen si me escuchan y me ven de manera correcta, ¿sí? Para yo hacer algún tipo de ajuste con relación a esto. Si alguno de ustedes tiene dificultad en escucharme y verme, yo agradezco por favor que me indiquen en este momento para yo hacer los ajustes correspondientes. Así que espero por aquí si alguien me puede indicar si me escucha y me ve de manera correcta, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Johanna Sotillo, un placer. Sí, sí se ve de forma correcta y se escucha. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Chévere, por aquí me están indicando también por el chat que es así. Gracias por el reporte. Excelente que estén reportando que se escucha y se ve de manera correcta.
Por aquí siguen uniéndose otros compañeros por acá. La Defensa Pública del Zulia, excelente. María Rivera también. Buenísimo. Siguen ingresando por aquí más personas. Vamos a tener un poquito de paciencia. La doctora Rosimar González nos escribe por aquí, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Les envío un cordial saludo para todos. Recuerden que la doctora Rosimar González y el equipo de la Defensa Pública y de la Escuela Nacional de la Defensa Pública estarán atentos por el chat para conversar con ustedes y responder también las inquietudes que ustedes bien tengan por acá. ¿Sí? Yo le agradezco a la doctora Rosimar y a la Escuela Nacional de la Defensa Pública por la invitación a esta disertación que con mucho cariño les he preparado a ustedes. La Escuela Nacional de la Defensa Pública, yo la considero como mi casa también. Tengo muchos años de relación con esta institución desde el punto de vista académico y profesional. Agradecido con la presencia de todos ustedes en este gran foro que ha sido preparado, por supuesto, para que discutamos y tengamos, por supuesto, información relevante y actualizada sobre el peritaje psicológico y su importancia en la perspectiva que le da la defensa penal. Yo creo que con 27 personas ya voy a esperar que se conecten 30 personas al menos para comenzar a dictar el contenido y no interrumpir absolutamente nada de lo que corresponda conversar hoy. Estamos 28 personas. Y en unos minutos, al llegar a las 30 personas, que será un quórum mínimo, comenzamos entonces a dictar el contenido que nos trae y nos reúne a nosotros esta tarde del 30 de agosto del 2023 a las 4:30, 4:30 p.m. Les repito, esto es una actividad programada por la Escuela Nacional de la Defensa Pública y a cargo de la directora general, la doctora Rosimar González y su equipo de trabajo. Agradecido desde acá, desde mi persona y desde el Colegio de Psicólogos del Estado Miranda. Por aquí está presente el equipo de la defensa del Zulia, agradecidos, tienen su cámara encendida por aquí. Saludos a todos, agradecidos y de verdad espero con gusto que puedan aprovechar el contenido de este curso. Un gran abrazo para todos ustedes. La defensa del Zulia por allá presente, activos y presentes en la actividad. Buenísimo. Bueno, mis estimados amigos, yo voy a empezar a compartir la pantalla para establecer lo que me corresponde en relación al contenido. Ya estamos 30 personas por aquí. Nelson Ledesma, un gran colega, un psicólogo forense también, buen amigo, nos saluda desde el estado Táchira, desde la Coordinación Regional de Salud Mental del Táchira. Nelson, bienvenido, colega, bienvenido a este foro organizado por la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Y bueno, ya voy a compartir pantalla para comenzar nosotros a discutir el tema que nos reúne esta tarde, ¿cierto? Yo les voy a preguntar una vez más si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo en este momento de manera correcta, ¿sí? Pueden responderme por el chat para que no activen el micrófono y yo estoy atento por aquí. Necesito que me indiquen si pueden ver la pantalla compartida, mis compañeros. Ok, por aquí me dices que sí, que se ve bien. Ah, por aquí están mis alumnos también del posgrado de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho de la UCB. Bienvenidos mis alumnos y alumnas. Agradecido por su presencia por acá. Excelente. Me indican entonces que sí, que se ve correcto. Defensa Pública de los Teques presente, por aquí Yana Delgado nos los indica también. Bien, bienvenidos a la Defensa Pública de los Teques.
mis paisanos, yo soy nativo de Los Teques, el estado Miranda. Ok, todo el mundo indicando que se ve bien. Bueno, el dictamen psicológico pericial desde la perspectiva de la defensa penal. Una actividad programada por la Escuela Nacional de la Defensa Pública, por el Colegio de Psicólogos del Estado Miranda, el cual yo soy su presidente, y por supuesto, mi persona aquí presente, invitado para dar esta información. Por aquí, Defensa Pública, Extensión Cabimas, también nos indican a través de Jason Moronta que se ve bien la información. Bueno, vamos a hablar de esto, vamos a conversar acerca del dictamen psicológico pericial y vamos a hablar interesante sobre la perspectiva de la defensa penal, porque lo usual, lo común, a lo que siempre uno se acostumbra es a escuchar, a leer, a tener información de la configuración o la estructura del dictamen psicológico pericial o cualquier otro dictamen pericial de cualquier otro experto desde la perspectiva del Ministerio Público o del investigador de un delito. Pero qué interesante que hoy podamos conversar cómo el dictamen psicológico pericial también tiene un fundamento de importancia grandísimo, ¿sí? Desde la perspectiva de la defensa penal. Y cómo el defensor en los casos penales, tiene la oportunidad de apoyarse y de usar las conclusiones, las hipótesis, las teorías que se vayan construyendo a través de toda la información que el dictamen psicológico pericial, entre otros expertos, por supuesto, que trabajan para apoyar de manera técnica pericial a la defensa penal, pero en este caso vamos a hablar de lo psicológico porque soy psicólogo, cómo esta información que nosotros producimos en la interacción con el defendido y con otros actores del proceso judicial puede generarle un apoyo técnico al defensor y cómo el defensor puede entonces estructurar su defensa técnica, ¿sí? Ante los alegatos y la presentación de las pruebas que estructure el Ministerio Público, ¿sí? Los investigadores principales de un delito que se esté procesando e investigando. Pero antes de hablar del contenido operativo, ¿no? De lo que significa el dictamen psicológico pericial, nos corresponde, por supuesto, determinar, desarrollar todos los fundamentos teóricos, todos los conceptos, todos los constructos que se encuentran detrás del dictamen psicológico pericial. Y es que hablando de los fundamentos del dictamen psicológico pericial forense en la defensa penal son un tema de importancia en el ámbito legal. Como bien les dije, la costumbre, lo usual, es ver que se hable de esto desde la perspectiva del Ministerio Público. Pero bueno, hoy la Escuela Nacional de la Defensa Pública abre la oportunidad de que hablemos también de este tema desde la perspectiva, ¿sí? De la defensa penal. El dictamen pericial, y es importante que todos los presentes lo sepan, es un elemento material probatorio que contribuye en la toma de una decisión judicial. ¿Pues qué? Porque esto le aporta evidencia científica desde el punto de vista de la psicología, por supuesto, al juez, que es la persona que va a tomar una decisión. Y quiero detenerme unos minutos aquí para hablar de la importancia de esto, porque nosotros, los psicólogos forenses, que actuamos como peritos a solicitud de la defensa técnica, de la defensa pública, en este caso la defensa penal, somos orientadores en el proceso, somos un equipo auxiliar. Y cuando hablo de un equipo auxiliar, me estoy refiriendo específicamente a que nosotros no tomamos decisiones, no emitimos un juicio, no participamos directamente en la emisión de un dictamen, sino que simple y llanamente nosotros orientamos con nuestra pericia a una persona que tiene la responsabilidad de tomar la decisión, el juez. ¿Ok? Entonces, esto es muy, muy importante. Lo digo porque a veces algunos colegas tienen siempre la fantasía de que nosotros los psicólogos tenemos la decisión completa en el proceso de la toma judicial. No, señor.
somos un equipo auxiliar que orienta, ¿sí?, a través de nuestro dictamen pericial y sostenido en un elemento material probatorio, ¿sí?, orienta al juez que va a tomar la decisión. Contribuimos en la toma de decisiones judiciales. Siempre todo equipo de peritaje, todo equipo de expertos debe guiarse judicialmente, debe tener una guía judicial que le permita organizar la información que es requerida por todas las partes, en este caso por la defensa, para poder dar alguna información al juez y orientarlo en la toma de decisiones. En el caso, en una guía judicial de la defensa penal, la prueba pericial en materia de psicología forense describe los criterios generales para establecer la evaluación pericial psicológica, ¿sí?, incluyendo dentro de este proceso de evaluación pericial psicológica todas las etapas del proceso de entrevista forense y la posterior aplicación de instrumentos psicométricos, el análisis del contenido de esta entrevista forense y el análisis de la evaluación psicométrica y, por supuesto, la posterior presentación de los resultados. También quiero detenerme un momento acá porque existe una fantasía o existe una tergiversación o una distorsión del proceso inicial de peritación psicológica solicitada por cualquiera de las partes, por la defensa o el Ministerio Público, inclusive por el mismo tribunal. Y es que se ha pensado siempre que el inicio, ¿sí?, que el criterio inicial para empezar el peritaje es la aplicación de la prueba psicológica. Que nosotros los psicólogos comenzamos a abordar los casos aplicando la prueba psicológica. Y esto no es así. El inicio de todo peritaje psicológico forense, sea para la defensa penal, sea para el Ministerio Público, sea para el juez, sea para una parte privada, inicia con el proceso de entrevista e inicia también con el proceso de conocimiento de la historia de vida de la persona que nosotros vamos a peritar. Entonces, todo psicólogo tiene en su estructura de guía judicial que comenzar con una entrevista. Tiene que empezar a conocer a la persona que usted va a evaluar. Usted tiene que informarle a esta persona el proceso que se va a establecer. Usted tiene que obtener algo llamado consentimiento informado, donde nosotros, por ética, los psicólogos, informamos y le damos a conocer al peritado el proceso por el cual va a atravesar. Esto es básico, esto es esencial. Lograr obtener un rapport, una conexión, una vinculación técnica que le permita, por supuesto, a la persona que va a ser peritada saber, conocer qué va a suceder durante el proceso de evaluación pericial. No es que usted simplemente llega, sienta a esa persona en una oficina, saca su fajo de pruebas psicológicas y empieza a aplicarlas, ¿sí?, después que usted está anotando nombres y apellidos sin siquiera verle la cara a la persona que usted va a evaluar. Si el proceso inicia de esta forma, ya inmediatamente va a haber un escollo, va a haber una perturbación entre la dinámica que se debe establecer con el peritado y esto puede interrumpir o generar un obstáculo en la colaboración del peritado con relación a la información que el psicólogo debe obtener, ¿sí?, de este establecimiento de la prueba pericial. Así que importante que todos empecemos a destacar que la etapa de la entrevista forense es el inicio de la evaluación pericial psicológica. Y también es importante que ustedes sepan y reconozcan que la entrevista psicológica forense es una prueba, es un instrumento de evaluación, no es un conversatorio informal. Una entrevista estructurada o semiestructurada que esté establecida, construida, diseñada en la guía judicial para el establecimiento del dictamen psicológico pericial es un instrumento de evaluación que, si se aplica de manera correcta y de manera bien organizada, puede permitirle al psicólogo no solamente ordenar una información vital sobre el peritado, sino establecer las primeras hipótesis psicológicas forenses. Y a través del establecimiento de las hipótesis psicológicas forenses es que entonces el psicólogo puede decidir qué instrumentos psicométricos
o test psicométrico psicológico va a utilizar para poder sostener o para poder de alguna forma olvidar, ¿sí?, esta hipótesis psicológica que se ha establecido en este momento. ¿Pero qué es un dictamen pericial? Estamos hablando de cómo establecer una guía para poder construir todo el espacio para dar el dictamen pericial. ¿Pero qué es esto? Bueno, es un medio de prueba en un juicio que consiste en el análisis por parte de un experto en la materia objeto de conflicto. En este caso, la materia objeto de conflicto es el estado mental o conductual de una persona que está siendo investigada por la comisión de un delito, o el estado mental o conductual de un testigo que puede declarar sobre un hecho que se está investigando. E inclusive también la defensa penal puede obtener información o solicitar información del estado mental o conductual de la víctima y su proceso de participación en la investigación que se lleva a cabo. ¿Qué pasa con este análisis que hacemos nosotros los psicólogos acerca del estado mental y conductual o de personalidad del peritado? ¿Sí? Esto aporta, ¿sí?, elementos como pruebas durante el juicio. Los peritos somos aquellas personas que tenemos conocimiento sobre la materia objeto del pleito. Es decir, si usted solicita un dictamen pericial psicológico, un trabajador social, un coach, un psicopedagogo, un terapeuta ocupacional no puede aportar información técnica pericial sobre el objeto de conflicto. ¿Por qué? Porque no es un personal que está preparado académica y profesionalmente para dar conocimiento sobre la materia objeto del pleito. Solo un psicólogo forense o un psiquiatra forense, si en el caso que se solicite un psiquiatra información vital sobre el tema, pueden hablar sobre el estado de la salud mental o no de la persona que está siendo evaluada o peritada. ¿Ok? ¿Cómo vamos, mis queridos compañeros y participantes de este foro? ¿Vamos comprendiendo? ¿Van entendiendo? ¿Está complicado? ¿Cómo va mi ritmo de la explicación? ¿Les parece correcto? ¿No les parece correcto? Ustedes me van indicando porque ustedes son las personas que están siendo receptoras de esta información y me interesa que ustedes estén informándose de manera correcta para que yo haga los ajustes necesarios, ¿no? Y esta actividad que está programada por la Escuela Nacional de la Defensa Pública llegue a ustedes de la mejor manera. Es de interés que todo servidor público de la defensa pública pueda obtener la información de la mejor manera. Bueno, por aquí me indican que vamos bien. Yo entonces me doy el permiso de proseguir. Y me siguen indicando, vamos claro. Ok. El dictamen pericial es una exposición escrita y razonada. Sí, yo no voy a hablar pistoladas ahí en un tribunal. Yo no voy a escribir mi impresión personal y particular sobre lo que yo creo que es la situación. No. Yo voy a escribir, a redactar de forma razonada, objetiva, técnica, profesional, ¿sí? Lo que como perito experto detallo de la evaluación que he ejecutado. Y lo hago de forma breve y concisa. Y coloco mis observaciones o valoraciones acerca de los asuntos hechos investigados para ayudar a la resolución de un caso. ¿Y por qué digo de forma breve y concisa? Porque en mi experiencia profesional como perito psicólogo, he visto que a veces se presentan informes que tienen 60, 70 páginas, informes de 40 páginas, informes de 20 páginas. No, señor. La exposición escrita y razonada que nosotros como perito experto debemos redactar debe ser breve y concisa y debe estar sostenida en un lenguaje que le permita, ¿sí?, a la persona que convive en el espacio de la justicia, es decir, los abogados, comprender la información que yo deseo y necesito exponer en el dictamen pericial. Porque si yo coloco toda una información con un lenguaje técnico que solamente el psicólogo puede entender, la probabilidad de que yo desoriente o que yo haga perder el tiempo a los ejecutores de la justicia, a los investigadores y a la defensa es bastante amplia. Por lo tanto, yo debo tener conocimiento del lenguaje
del abogado para poder de alguna forma traducir toda esta información de una forma razonada, objetiva y entendible, de forma breve y de forma concisa. Importante que el dictamen pericial es un informe de calificación forense y no de calificación clínica. ¿Qué sucede? Muchas veces hemos visto nosotros, los psicólogos forenses con cierta experiencia, que los colegas colocan en el dictamen pericial elementos clínicos diagnósticos que no están relacionados de manera causal, ¿sí?, con la cuestión a resolver, así con la pregunta judicial. Recuerden que siempre el dictamen pericial intenta dar respuesta a una pregunta judicial. En este caso, estado mental, conductual o de la personalidad de quien está siendo investigado por la comisión de un delito. Si yo en mi evaluación técnica pericial consigo elementos clínicos diagnósticos que no están relacionados causalmente con la pregunta judicial, yo no debo colocar esta información en el dictamen pericial redactado. ¿Por qué? Porque no es de interés del tribunal, no es de interés de nadie, es de interés de eventos personales del peritado. Yo debo entonces saber separar qué es lo correspondiente al diagnóstico clínico y qué es lo correspondiente al diagnóstico forense, es decir, a lo relacionado con la posible respuesta a la pregunta judicial. Y esto debe ser redactado de forma breve y concisa, escrita y razonada por la persona que haga la función de perito psicólogo en el caso de el dictamen pericial. El dictamen pericial también es la prueba profesional de un experto en determinada materia. En el caso que nos corresponde hoy, la materia es la psicológica, la psicología. Pericia que debe ser fundada, objetiva, imparcial e independiente, con características y etapas para su elaboración técnica. Es decir, no es que yo, como tengo tanta experiencia en eso y apenas veo a la persona y le puedo leer la pepa del ojo, yo saco entonces información vital sobre todo lo que tiene que ver con su participación o no en un delito, y yo esa información empiezo a escribirla así desordenadamente, sin una etapa de elaboración técnica, porque yo sé de esto más que nadie, ¿no? Y yo, como a mí me parece, ¿sí? Ya estoy dejando de ser entonces imparcial, independiente y objetivo, y estoy colocando, ¿sí?, lo que puede estar o puede ser proveniente de un sesgo cognitivo, ¿sí?, por experiencia profesional, y no lo que debe estar fundado de manera objetiva, imparcial e independiente en los resultados de la evaluación técnica pericial que yo he debido con un tiempo prudencial ejecutar para poder elaborar el dictamen solicitado y así responder a la pregunta judicial, ¿sí? Y también, por supuesto, generar la información de apoyo a la defensa, porque estamos hablando desde la perspectiva de la defensa penal. A la defensa le interesa conocer, ¿sí?, cuál es el estado mental, de personalidad o de conducta de su defendido, porque debe rebatir, si así se considera, desde la defensa debe rebatir los alegatos y las presentaciones de las pericias ejecutadas por la otra parte, en este caso el Ministerio Público. Y siempre es importante, como contraexperto, que el perito de la defensa pueda ser más organizado, pueda generar una pericia mejor fundada, más imparcial e independiente que la otra parte, para entonces que el defensor pueda de manera técnica presentar este dictamen y rebatir lo que se ha presentado como experticia en la otra parte. La elaboración del dictamen pericial puede variar dependiendo del tipo de informe y el objeto de la pericia, pero hay algunas pautas comunes que se deben seguir para asegurar la fiabilidad y la validez de un informe. Aquí quiero detenerme también, porque una de las cosas que ha generado siempre muchísima interrupción o genera obstáculos para la elaboración de un dictamen pericial a nosotros, los psicólogos forenses, es la premura, la rapidez, la solicitud inmediata de que ese informe sea redactado de un día para otro, y la solicitud de la inmediatez de que se generen todos los abordajes para la evaluación psicológica pericial
lo más pronto posible. Miren, les voy a hablar desde la experiencia técnica profesional y desde el conocimiento del establecimiento de pautas, ¿sí? De pautas técnicas para la elaboración de este dictamen. En un día, es muy difícil, es muy improbable que un perito psicólogo pueda obtener información válida, objetiva, técnica sobre el peritado. En un solo día que se establezca una entrevista, una sola entrevista técnica forense, y aparte de eso se empiecen a aplicar pruebas al mismo tiempo sin haber dado tiempo del análisis de la entrevista o decidir si se debe aproximar al peritado desde otro punto de vista técnico distinto, sin tener una hipótesis ya establecida. No, esa inmediatez de hacerlo todo el mismo día no nos va a permitir hacer pericia. Vamos a tener una información básica, elemental, incompleta. No estoy diciendo que nos vamos a detener con cada peritado por 5 días, por una semana, no, pero estoy indicando que es obligatorio, de acuerdo a una pauta de evaluación psicológica, pericial, forense, técnica, es obligatorio establecer una pauta común de evaluación que nos permita obtener la mayor cantidad de información con la mayor calidad. Entonces, una persona que ha sido entrevistada por al menos 1 hora, 2 horas, que es lo que yo más o menos indico que debe ser la entrevista técnica forense, y después luego de esa persona que puede estar agotada o no, o puede estar de alguna forma afectada por los eventos del contexto de evaluación, automáticamente luego se le empiezan a aplicar una cantidad de pruebas psicológicas o baterías de personalidad o test de inteligencia, lo que sea elegido por el perito. Obviamente esa persona va a tener un desgaste en su ejecución, en la atención que presta al estímulo de la evaluación, y muy probablemente, ¿sí?, el producto de esa evaluación haga que se penalice al peritado. ¿Por qué? Porque es una persona que está aproximándose al proceso de evaluación con un desgaste ya establecido, con un deterioro de algunos factores cognitivos que le podrían permitir, bajo una estabilidad y un control de las variables externas, una mejor ejecución de la valoración pericial. Entonces, siempre es importante no solamente mantener bajo control las variables ambientales y de contexto en el proceso de evaluación, sino también no agotar al peritado en una carrera de caballos de aplicación de baterías de pruebas y de entrevistas y de preguntas, en lo que posiblemente sea un ambiente donde no haya la tranquilidad y la confidencialidad suficiente para que el peritado pueda sentirse en comodidad de aportar la información que necesitamos obtener. Entonces, esto es importante. Las pautas para la elaboración del dictamen son importantes. Siempre va a estar la premura, siempre va a estar, por supuesto, la necesidad de que demos la información lo más rápido posible. Pero ya ustedes saben, a partir de este foro, cómo esto puede generar un obstáculo que obviamente puede utilizar la contraparte con el contraexperto, que si quizás se tome el tiempo o amerite utilizar las pautas más ajustadas para una evaluación de mejor calidad. Importante también, un dictamen pericial psicológico es un informe técnico elaborado por un experto en psicología forense que se utiliza como prueba en un juicio. Este documento debe cumplir una serie de características antes de ser entregado a las autoridades que están solicitando. Es decir, si a mí el defensor que está a cargo de un caso me solicita como perito de la defensa técnica, de la defensa pública, que yo haga una evaluación, ¿sí?, y que yo le dé una información que éste va a utilizar para rebatir los alegatos del Ministerio Público o para aportar información que el juez puede utilizar como prueba en el juicio, yo no debo entregarle a este abogado, a este defensor, una información incompleta, una información hecha con pereza, una información hecha con premura, una información hecha con desgana. Yo debo abocarme al proceso del cumplimiento
de establecer este documento de la manera más técnica profesional posible. ¿Por qué? Porque la libertad de una persona depende de lo que yo coloque, ¿sí?, en este dictamen pericial. A veces eso se nos olvida y podemos tener un impacto importante en la vida de otro si nuestra prueba presentada a través del dictamen pericial no está establecida de la mejor forma posible. No se puede cortar y pegar porque este caso se parece mucho a un caso que yo vi la semana pasada. Todo caso es distinto, todo peritado tiene características de personalidad y estados mentales distintos. Siempre hay variación, siempre hay un elemento del contexto que nos aporta o nos provee información distinta. Eso de cortar y pegar para tener un chorizo de dictámenes periciales muy parecidos entre otros, termina siendo percibido por otro contraexperto, bueno, y uno va viendo cómo se van sumando las mismas estructuras, las mismas características en casos que tienen configuraciones disímiles o distintas. El objetivo del informe pericial psicológico es permitir a los jueces y abogados evaluar y determinar la situación mental del acusado en ese momento. Esa es la pregunta judicial inicial. Este tipo de informes pueden ser solicitados por los jueces o bien por alguna de las partes afectadas en un juicio, también por el abogado defensor, con tal de aportarlo como prueba en un proceso judicial. Pero no nos quedamos acá, nosotros también podemos evaluar a los testigos. La defensa puede indicar que tiene dudas con relación a lo que está aportando el verbatim del testigo, es decir, en su testimonio. Y por supuesto, nosotros también podemos evaluar si un testigo no es que esté mintiendo, pero si tiene la capacidad cognitiva, ¿sí?, para poder sostener lo que está indicando en su testimonio. Es decir, nosotros podemos evaluar o el deterioro, ¿sí?, o el mantenimiento de los procesos cognitivos que hacen que una persona tenga la atención conservada, tenga la memoria conservada, tenga la capacidad de juicio conservada y que todos esos elementos que deberían estar conservados pueden ayudar a que el relato que está expresando el testigo sea consistente o no. Bueno, fíjense, el psicólogo perito de la defensa puede en su, por supuesto, peritaje, indicar si esto que está presentando el testigo, de alguna forma, tiene consistencia o no. Por aquí, Yesenia Garavito, si tiene el micrófono encendido, por favor, yo le agradezco que lo apague para evitar interrupciones, por favor, en el proceso del dictado del contenido. Agradezco, por favor, que se mantengan los micrófonos apagados para evitar este problema. Ok, proseguimos. La estructura del informe pericial psicológico puede variar en función del caso concreto que trate, pero su estructura básica consta de los siguientes apartados: datos personales del peritado, objeto de la pericia o del informe. Esto es importante. Usted tiene que explicar por qué razón usted está haciendo esta evaluación. La metodología que usted está utilizando para establecer la evaluación, los antecedentes del caso, la situación actual, la impresión diagnóstica, la discusión forense, fecha y firma del informe. Esto es una estructura muy básica, pero que puede permitirle a un perito psicólogo organizar la información y transformarla, ¿sí?, de un diagnóstico clínico en un dictamen pericial psicológico. ¿Por qué es importante los antecedentes del caso y la situación actual? Porque nosotros, los peritos, necesitamos saber de qué se trata lo que está sucediendo en la investigación. A veces, uno de los errores que se comete es que el abogado le entrega en sus manos al psicólogo, al peritado. Toma, entrevista, evalúalo, dame la información y chao. Y no informa al psicólogo de los antecedentes del caso, de la situación actual. El psicólogo está a ciegas con relación al contexto de investigación. Y el contexto de investigación puede aportar información vital, ¿sí?, al perito psicólogo para la organización de la información del dictamen pericial.
Así que yo siempre les pido a mis amigos abogados, sean del Ministerio Público, sean de la Defensa Pública, sean de los tribunales, que no dejen a ciegas al psicólogo con relación a la información de los antecedentes del caso y la situación actual. Si es un equipo de trabajo, si es un equipo que está funcionando por un objetivo en común, debería haber entonces una confianza técnica procesal para que el psicólogo pueda tener información y usarla objetivamente y estructuralmente en la construcción de su dictamen pericial psicológico. En el informe pericial psicológico debe haber evidencia contrastable y defendible y no debe pasarse por alto ninguno de los detalles relevantes en el caso. Colega psicólogo, no invente. No coloque diagnósticos inexistentes, no invente diagnósticos, no invente trastornos, no invente situaciones, no fabule. Lo que usted coloca en su dictamen pericial debe ser contrastable y defendible, es decir, debe estar referido a eventos objetivos que pueden ser observables y pueden ser demostrables. La inferencia estadística que usted debe utilizar para aproximarse al dictamen pericial debe ser lo suficientemente fiable como para que la duda, que siempre va a existir, sí, que siempre va a existir, pero para que la duda que se presente ante su dictamen pericial sea la mínima posible. Entonces, eso lo garantiza, ¿sí? Sostener la información que usted utilizó para el dictamen pericial con evidencia contrastable y defendible. ¿Cómo vamos, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Van comprendiendo? ¿Qué les parecen las láminas? ¿Les parecen bien estructuradas, bien construidas? ¿Cómo va la información? ¿Están comprendiendo? Les indico que este foro va a ser grabado, por supuesto. Todo esto que estamos conversando por aquí va a estar grabado y obviamente ustedes van a tener acceso a esa información cuando la Escuela Nacional de la Defensa Pública suba este foro al canal de YouTube correspondiente. Así ustedes pueden repasar entonces algunas dudas que queden y que no puedan ser respondidas por mí al momento de terminar el foro, que igualmente va a haber un espacio para responder preguntas, ¿no? Pero siempre me gusta saber cómo va la información, si se va entendiendo, si es parsimoniosa y si, por supuesto, las láminas no es que sean del agrado estético, sino que las láminas les permitan a ustedes también observar la información de manera correcta y entendible. Ok, por aquí me están indicando que todo va bien. Bueno, estoy contento porque si todo va bien, proseguimos entonces. También es importante tener en cuenta que el dictamen pericial debe ser claro, preciso y conciso y presentar una opinión fundada. Opinión fundada significa opinión técnica profesional, no opinión personal, sobre el tema objeto de análisis y de desarrollo. Y también es importante utilizar un buen vocabulario y evitar tecnicismos innecesarios para facilitar la comprensión del lector. Esto es algo también que debemos tener en cuenta nosotros los colegas psicólogos. Evite el tecnicismo innecesario. Si usted se quiere lucir y poner aquí todos los tecnicismos que usted conoce acerca del diagnóstico forense o el diagnóstico clínico, que no debe colocarlos de paso, hágalo entre colegas, ¿sí? En una discusión clínica sobre un caso. Pero cuando usted está trabajando con abogados, ¿sí? Usted debe utilizar un lenguaje que el abogado pueda entender. No estoy diciendo que los abogados no tengan nivel de comprensión, pero imagínense usted, amigo psicólogo, que el abogado le envíe a usted un documento escrito de manera técnica, sí, profesional desde el punto de vista del derecho, y usted como psicólogo va a quedarse como pajarito en grama, no va a entender nada porque usted no es abogado. Entonces, póngase en los zapatos del abogado y redacte de manera precisa y concisa una información que no deforme el contenido técnico, que no esté deteriorando el contenido técnico, pero que sea de comprensión de un lector que no es psicólogo, un lector que es abogado. Entonces, ahí está otra pericia que debemos tener nosotros los psicólogos. Saber redactar un buen informe es no deformar el contenido técnico pericial psicológico y a la vez
presentarlo de manera entendible y comprensible para un lector que es abogado. Ya saltando de las estructuras generales, vamos a entrar entonces en lo que es para mí la herramienta inicial para todo psicólogo forense en el inicio de un dictamen pericial, la entrevista forense. Y la entrevista forense es una herramienta utilizada por los psicólogos forenses. Nosotros no somos interrogadores policiales, no somos investigadores policiales. Nosotros utilizamos una técnica de evaluación psicológica llamada entrevista y estamos capacitados, formados para la construcción o para el uso de esta técnica. Y esta herramienta o técnica es utilizada por nosotros para obtener información relevante en un caso judicial. Repito, no somos interrogadores policiales. Esto es un instrumento mediante el cual el perito psicólogo obtiene el indicio cognitivo para su posterior análisis y valoración en términos de credibilidad. Es decir, nosotros a través de una entrevista hacemos un examen mental. A través de una entrevista técnica forense, nosotros podemos establecer cómo se encuentra el aparato cognitivo del peritado. Si esta persona tiene su atención conservada o deteriorada, si tiene su nivel de análisis de la realidad conservado o deteriorada, si esta persona presenta unos eventos memorísticos o el carácter cognitivo de la memoria si está conservado o está deteriorado, si esta persona presta atención, si esta persona comprende el lenguaje con el cual el psicólogo le está hablando, si esta persona tiene un juicio conservado o deteriorado, y si esta persona puede entonces construir un testimonio o un relato organizado, creíble, desde lo que su punto de vista sucedió. Es decir, estamos hablando del caso del peritado y como estamos hablando en el contexto de la defensa penal, estamos hablando del acusado, de la persona que está siendo investigada por la probable comisión de un delito. Entonces, es importante para el abogado defensor saber si su defendido tiene un aparato cognitivo, ¿sí?, conservado que le permita construir un relato creíble y que este relato pueda ser, ¿sí?, lo suficientemente fuerte para pasar por el análisis y la valoración de la otra parte, que es el Ministerio Público. Si el abogado defensor, ¿sí?, a través de la información que el dictamen pericial del psicólogo le provee, se entera o se informa de que su peritado o el defendido tiene algún deterioro, ¿sí?, en su aparato cognitivo, tiene algún deterioro a través de lo que genera un trastorno mental o hay un deterioro que tiene que ver con lo que genera un trastorno de personalidad que no le permita tener contacto con la realidad, ¿sí?, establecer eventos memorísticamente relatados de manera organizada. Entonces, el abogado defensor usa esa información como a bien le convenga para defender a su defendido, valga la redundancia. Esto es muy importante. A veces la existencia de un daño orgánico cerebral que esté interrumpiendo los procesos cognitivos de memoria y de atención, ¿sí?, pueden estar relacionados también con la existencia de conductas impulsivas o conductas de violencia que no estén determinadas por la premeditación, por la volición de actuar, la voluntad de actuar y causar daño, y por la planificación del acto delictivo. Toda esta información que es de utilidad para el abogado defensor la genera el dictamen pericial, pero esta información comienza a estructurarse como una hipótesis, como una sospecha para el psicólogo a través de la entrevista, no a través de la aplicación directa en el mismo momento, en el mismo día, en la misma hora que le presentan al peritado de las pruebas psicológicas. No, usted debe entrevistar. Usted debe obtener indicios. Usted debe construir su hipótesis forense a través de la entrevista. La entrevista forense es una parte importante del proceso de evaluación pericial psicológica y se lleva a cabo durante la primera fase del peritaje psicológico forense. Por favor, colega forense, no entreviste cuando esté terminando el peritaje. No empiece a aplicar pruebas y después, el día número 3, es que tú empieza a entrevistar, empieza a conocer usted a su peritado. No. Inicie
con la entrevista. Forma parte de la primera fase de la evaluación. Esta entrevista forense puede ser estructurada o semiestructurada y se lleva a cabo de manera individual. Durante la entrevista, el psicólogo forense hace preguntas específicas para obtener información relevante sobre el caso y la situación actual del individuo evaluado. La información obtenida durante la entrevista forense es utilizada para elaborar el dictamen pericial psicológico, que es un elemento material probatorio que contribuye en la toma de una decisión judicial. Es importante tener en cuenta que la entrevista forense debe ser llevada a cabo por un profesional capacitado en psicología forense y que siga las pautas éticas y legales establecidas para este tipo de evaluaciones. Miren, compañeros, voy a explicar rápidamente lo que significa ser psicólogo forense. Usualmente el psicólogo forense es un psicólogo clínico que está entrenado, ¿sí?, en la metodología de evaluación psicológica, en los métodos de diagnósticos, que tiene conocimiento de la clínica mental para poder detectar o identificar patrones anormales o patrones no comunes en la conducta de la persona, que esté entrenado para poder identificar patologías mentales, que esté entrenado para el uso de manuales diagnósticos estadísticos establecidos como el DCM-5 o el CIE-11, y que tiene la capacidad de establecer una entrevista que le permita construir una hipótesis importante de investigación. Bueno, este psicólogo, que es clínico hasta este momento, ¿no?, que estoy describiendo, se convierte en psicólogo forense cuando expone en el foro del tribunal toda la pericia y todo lo que consiguió en su pericia dentro del dictamen psicológico pericial. En el momento que es promovido como experto, en el momento que tiene la oportunidad este psicólogo con formación clínica de exponer en el foro del tribunal, es decir, en la audiencia, es en ese momento que se convierte en psicólogo forense. Forense, la palabra forense viene del foro donde se establece la organización de un tribunal para poder conocer acerca de una cuestión legal. Entonces el psicólogo, cuando está en el foro exponiendo su experticia, es psicólogo forense. Sí, sé que existen en otros países especializaciones y maestrías en psicología forense que lo que hacen es describir características funcionales y operativas de todo lo que debe conocer un psicólogo para hacer el dictamen pericial psicológico. Pero lo que nos califica como forense a nosotros es pararnos en el foro del tribunal y exponer nuestra experticia. Así como lo haría un contador, por ejemplo, que le solicitan que haga un análisis de cómo están las cuentas de una empresa tal o cual para ver si hay algunas situaciones irregulares en el proceso económico de la empresa. Y el contador hace su estudio y consigue algunas anomalías. Cuando le solicitan al contador que exponga lo que significan esas anomalías que consiguió en su peritaje, en el momento que ese contador es promovido como experto en el tribunal y habla en el tribunal de lo que consiguió, es un contador forense. Así que es bueno siempre poder explicar estas consideraciones para que sepan que el psicólogo se hace forense en un evento práctico operativo, en una actividad aplicada, que es exponer una experticia en un tribunal sobre el tema, ¿sí?, en el cual está versado. En este caso, la psicología, la evaluación psicológica y el diagnóstico mental. ¿Está claro esto para todos los presentes o hay alguna duda con relación a lo que estoy explicando en relación al término psicología forense? ¿Conocían acerca de esto o se están enterando en este momento por mí? Les pregunto. Sí, profe, una duda, ¿no? Dígame, Hernán. Gracias, profe. En la cultura judicial venezolana, ¿no? O sea, se tenía la creencia que solamente se era forense aquellos que trabajaban inicialmente para el 6CPC o actualmente para el Senamed. O sea, todo lo demás eran ciertamente peritos o expertos, pero no forense, ¿no?
O sea, solamente la acreditación como tal se lo otorga a aquellos que trabajan para esta institución específica. No sé cuál es su El criterio al CENAMEF, respecto. Hernán, está haciendo, por ¿Sí? supuesto, una acreditación a funcionarios forenses, pero la palabra forense no pertenece a ninguna institución. La palabra forense pertenece a la ejecución técnica pericial de campo o aplicada. Esto es muy, muy importante. Sí, hay especialidades en lo forense, pero eso no te califica como experto forense. Antes se pensaba que lo forense tenía que ver con la muerte nada más y que los médicos forenses eran los médicos que estaban siempre ligados a la muerte y todo lo que estaba ligado a lo forense era lo muerte, hermano. Fíjate bien, los médicos forenses tienen que tener como base ser médicos especializados en patología, ¿sí? Anatomopatólogos. Un anatomopatólogo es el que puede establecer causa, tipo de muerte y los tipos de lesiones que una persona sufrió en el proceso ilegal, ¿no? De su muerte. Y en el momento que ese anatomopatólogo expone su experticia, ahí es un médico forense. ¿Entendido esto, Hernán? Entonces sí es importante, por supuesto que es importante que existan algunas instituciones que agrupen a los técnicos forenses que le dan respuesta desde el Estado a situaciones de investigación penal. Esto es importantísimo, pero no se puede, ¿sí? Diluir la terminología de la experticia forense, ¿sí? Para colocarlo en una sola institución. Todo experto que se presente en un tribunal o que haya sido promovido o solicitado en su presencia en un tribunal para hablar de lo que sabe y en el momento que lo expresa en el foro, en ese momento es un experto forense. ¿Claro esto, Hernán? Sí, interesante, interesante. Gracias, licenciado. Siempre a la orden, siempre a la orden. Estamos nosotros desde el Colegio de Psicólogos también haciendo todo lo necesario para construir la especialización en psicología forense o en psicología aplicada a la investigación criminal, que es lo más ajustado, ¿no? Para una especialización académica. Psicología aplicada a la investigación criminal. Pero eso siempre tengo que recordarlo. Porque, por ejemplo, un psicólogo que no tenga conocimiento en clínica, pero que esté de alguna forma contratado en un establecimiento que trabaja en esta área, imagínense ustedes, le califican como psicólogo forense y es un psicólogo que jamás tuvo capacitación para la aplicación de pruebas psicológicas o diagnóstico mental. Esto es importante. Sí, aquí está el Nelson. El psicólogo forense es el que interviene en el foro de la justicia. Así es. Por aquí me quieren hacer una pregunta. Estoy aquí atento a la pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Sí, hola, buenas tardes. Mi ¿Cómo nombre es está, Johanna. Johanna? ¿Cómo estás? Acá estamos un grupo de estudiantes de ciencias forenses de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UC. Y Excelente. fíjate que es tan interesante esta confusión de la palabra forense. Nosotros estamos estudiando ciencias forenses. Uh-huh. En este caso, que pues le aclaraste a nuestro compañero Hernán, mira que todos tenemos esa duda, ¿no? Esa confusión en algunos momentos. Claro. Y es válido. También me surge, inclusive a mí, o sea, yo estoy estudiando ciencias forenses, entonces, ¿qué término, no? Pero ¿qué profesión de base tienes tú? Soy educadora. Bueno, un educador en algún momento tendrá que declarar en un tribunal, ¿cierto? Exacto. Y se supone que si estás estudiando ciencias forenses, te deben estar preparando que como educadora, en el momento que tengas que declarar como experta en el área que a ti te corresponde, que es la educación, puedas hacerlo como perito y no como educadora básica. ¿Me estás Perfecto. entendiendo? Exacto. Entonces, la ciencia forense prepara a un profesional de un área específica a poder declarar como experto de su área de experticia en un proceso de investigación penal, sea el que sea. Así que es importante que se sepa entonces que cualquier persona que sea experto, maneje un arte o sea, por supuesto, alguien que se pueda comprobar que maneje la información completa, objetiva y técnica profesional de un área, tenga por supuesto que formarse para saber exponer su arte o su información de experticia en un tribunal.
Nosotros los que venimos de la vieja escuela tuvimos que formarnos aprendiendo de los abogados a cómo expresar en el foro del tribunal toda la información que nosotros tenemos para expresar como expertos. Pero es importante que la gente se forme, como bien dices tú y como bien dice Hernán, en cómo a través y usando la experticia de su área inicial, cómo expresar en un tribunal su experticia. Yehana, rapidito porque tengo que terminar con el contenido. Gracias. Ok, una pregunta para ver si me puede terminar de aclarar con relación a las evaluaciones y la cantidad de sesiones para poder llegar a un dictamen final. Sí, pero Okay. Si quieres la paras y me la haces al final para terminar con el contenido. Perfecto. Tu pregunta es importantísima, importantísima. Gracias. Pero eso lo vamos a detallar cuando terminemos porque si no va a ser más de 2 horas si comienzo a responder preguntas en este momento. Fíjense bien, un elemento que para nosotros nos importa muchísimo desde el dictamen pericial psicológico es la credibilidad. La credibilidad en el dictamen pericial psicológico se refiere a la evaluación de la veracidad de las declaraciones de una persona en un caso judicial. Los análisis de credibilidad son una de las pruebas forenses más demandadas en la actualidad. El dictamen pericial psicológico, ¿sí? El perito evalúa la credibilidad del testimonio de una persona utilizando diferentes técnicas y herramientas, ¿sí? Como lo puede ser la entrevista forense y la aplicación de ciertos instrumentos psicométricos que nos permiten identificar conductas no verbales o algunos elementos psicofísicos que podrían estar relacionados con un testimonio débil o un testimonio que esté de alguna forma interferido por la intención de mentir. La investigación psicológica sobre la exactitud de los testimonios y sobre la detección del engaño ha tomado muy diferentes caminos, entre los cuales más significativos se pueden sintetizar en el análisis los siguientes indicios de engaño. Esto es importante. Correlatos del peritado, por ejemplo, deficiencia, infancia y correlatos de personalidad que no sean correspondientes o no estén relacionados con la historia de vida de la persona que ya el perito ha obtenido o tiene como información. Un comportamiento no verbal, ¿sí? Con indicios fisiológicos e indicios cognitivos que llamen la atención, análisis del contenido de las cogniciones a través del comportamiento no verbal. Todos estos dos elementos nos permiten a nosotros sospechar, no tener exactitud, no hay una certeza, o nosotros no leemos la mente o no leemos el iris del ojo para saber si alguien miente o no. Nosotros no somos máquinas detectoras de la mentira. Podemos sospechar y tener una inferencia de que el relato o el testimonio está interferido por algo. Y cuando empezamos a investigar acerca de ese algo que nos hace sospechar, podemos tener indicios más firmes para poder sospechar que el testimonio de la persona no está ajustado a lo que pudo haber sucedido en la investigación. Esto es complejo, esto no se hace de la noche a la mañana. También nosotros los peritos psicólogos usamos instrumentos psicométricos en el dictamen pericial psicológico. Los instrumentos psicométricos son herramientas utilizadas por los psicólogos forenses, ¿sí? Para evaluar diferentes aspectos psicológicos de una persona en el contexto de un caso judicial. Estos instrumentos pueden incluir pruebas de personalidad, pruebas de inteligencia, pruebas de memoria, entre otras. La aplicación de los instrumentos psicométricos en la evaluación pericial psicológica se lleva a cabo siguiendo un protocolo establecido por el perito. Es decir, el abogado no tiene por qué indicarle o no puede indicarle al perito psicólogo cuál prueba va a utilizar. El defensor o el fiscal no le puede indicar al psicólogo, mire, usted va a utilizar estas pruebas para evaluar a esta persona. El protocolo establecido lo establece, valga la redundancia, el psicólogo, porque es que conoce el diseño, construcción, uso, aplicación y corrección de pruebas psicológicas. Y debe seleccionar los instrumentos más adecuados para el caso concreto y los aplica siguiendo las instrucciones del fabricante de la prueba, no como a mí me da la gana. Y los resultados obtenidos son analizados y utilizados para elaborar el dictamen pericial psicológico. Y aquí quiero detenerme,
porque siempre se establece el uso de 3 Marías para la evaluación pericial psicológica. Bender, figura humana bajo la lluvia, Bartek. No, señor. Se debe seleccionar un instrumento que pueda dar información del aspecto, del factor que está relacionado con su hipótesis pericial, con su hipótesis forense. Y si usted no lo tiene a mano, usted debe entonces apoyarse con peritos que tengan la pericia para evaluar ese factor. Porque si usted evalúa un factor particular que está dentro de la sospecha y puede dar respuesta a la pregunta judicial, si usted evalúa ese factor o la presencia de ese factor con un instrumento que no mide la cualidad y las características de ese factor, la información que salga de allí no es información pericial, no es objetiva, no es fiable, no es confiable. Eso tiene que entenderse. Existen instrumentos que miden factores que podrían estar relacionados con nuestra sospecha o nuestra hipótesis forense y que pueden, por supuesto, una vez analizados con este instrumento, dar respuesta a la pregunta judicial. Pero no siempre un mismo instrumento mide todos los factores a analizar. Un psicólogo para adultos puede evaluar niños. Mira, no existen psicólogos para adultos, existen psicólogos que están calificados en la evaluación clínica, sí, pero la evaluación de niños, niños y adolescentes conlleva una formación específica. De hecho, las valoraciones y el uso de protocolos para adultos no debe ser usado o implantado para niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes, y dependiendo de las condiciones del desarrollo o de patologías que tengan, dependen del uso de protocolos específicos. Esto es muy delicado, muy, muy, muy delicado. Entonces, si usted no tiene un rapport importante para poder vincularse con el niño evaluado, si a usted se le dificulta generar comprensión entre el niño evaluado, si usted no puede establecer un ambiente de evaluación cónsono con la condición del niño, si usted no está entrenado, ¿sí?, en la aplicación de valoraciones o de pruebas psicológicas adaptadas para niños, y si usted no conoce un protocolo de entrevista y evaluación para niños, no se ponga a estar entrevistando niños. Permita que otro perito que tenga experiencia en el área lo haga. No, Juan, no nombré tres métodos de evaluación, nombré 3 probabilidades de protocolos a utilizar, ¿sí? ¿Cómo saber si el método utilizado por el psicólogo es correcto? Para eso está entonces la solicitud de una contraexperticia. Si hay una sospecha de que lo utilizado no fue correcto, la contraexperticia, por supuesto, establecida y organizada de manera objetiva y técnica, podría dar respuesta a la sospecha. ¿Por qué es importante el dictamen pericial psicológico? Es importante porque nos permite que, ¿sí?, determinar la capacidad mental de la persona peritada. La evaluación pericial psicológica puede ayudar a determinar si una persona tiene la capacidad mental para comprender y distinguir entre lo correcto y lo incorrecto en el momento de cometer un delito. El dictamen pericial es importante porque nos permite identificar trastornos mentales. La evaluación pericial psicológica puede ayudar a identificar si una persona padece de algún trastorno mental que pueda afectar su capacidad para tomar decisiones y actuar de manera responsable. También nos permite evaluar el estado emocional. La evaluación pericial psicológica puede ayudar a evaluar el estado emocional de una persona en el momento de cometer un delito, lo que puede ser relevante para determinar su responsabilidad penal. Nos permite proporcionar evidencia científica. La evaluación pericial psicológica proporciona evidencia científica al juez para ayudarlo a tomar una decisión informada sobre la responsabilidad penal de una persona. Ayuda en la toma de decisiones judiciales, orienta en la toma de decisiones judiciales. La evaluación pericial psicológica puede ser utilizada por el juez para orientarse en la toma de decisiones informadas sobre la responsabilidad penal de una persona y determinar si es necesario aplicar medidas de seguridad o de tratamiento.
También permite proteger los derechos de las personas con discapacidad mental. La evaluación pericial psicológica puede ayudar a proteger los derechos de las personas con discapacidad mental al asegurar que no sean juzgadas injustamente por delitos que no comprenden o por conductas que las llevan a cometer delitos que no pueden controlar. Muchísimas gracias por su atención. Hasta aquí el contenido que les preparé a todos ustedes para discutir la tarde de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para conversar con ustedes y responder las preguntas que bien tengan a hacerme con relación al tema disertado la tarde de hoy. Los escucho, los leo. Por aquí hay algunas preguntas que tienen que hacerse por allí. Creo que Yehana tenía algunas preguntas. Estoy atento por aquí para responderlas. Yehana, a quien desee, nos quedan Hola, unos buenas minutos. tardes. Buenas tardes. Bueno, yo quiero que me aclare con relación a la cantidad de sesiones que debe tener una persona para poder llegar a un dictamen pericial. Hago esta pregunta por cuanto en una continuación de juicio el psicólogo me dice que en un solo día realizó 7 abordajes y a raíz de la respuesta de la víctima, él llegó a una conclusión. Mi pregunta es, si es posible que en 7 abordajes en un solo día puedes llegar a una conclusión como tal, pues. Mira, tú puedes hacer 7 intervenciones con una persona en un mismo día y si es una víctima, imagínate entonces el nivel de estrés o ansiedad que le vas a causar a esa persona evaluándola 7 veces en un mismo día. Sí, ahí entonces está generándose posiblemente, probablemente, una revictimización institucional al obligar a esta persona a ser evaluada tantas veces en un mismo día. Debe haber parsimonia en el proceso de evaluación técnica pericial, sobre todo en la psicológica, porque como bien dije, siempre existe el proceso de agotamiento o de deterioro del aparato cognitivo durante la aplicación de valoraciones psicológicas. El hecho de que usted esté atento, prestando atención, memorizando, recordando, ejecutando lo que corresponde a una prueba psicológica o a una entrevista, eso genera un desgaste no solamente en el peritado, sino también en el perito. Entonces, un perito que haga tantas aplicaciones en un solo día, yo dudaría o tendría sospechas del nivel de análisis de lo que se pueda conseguir en ese peritaje. Es decir, hay que ser parsimonioso. Cada prueba psicológica tiene una consigna estructurada para su aplicación y análisis. Cada prueba psicológica merece un análisis y un mini informe por prueba para poder ir después hilando las conclusiones de cada prueba con una conclusión más objetiva que permita responder a la pregunta judicial y no es simplemente colocar todo lo que usted consiga allí y lo que esté en el catálogo de diagnóstico de la prueba y volcarlo en un informe. Eso está mal. Eso está mal, eso está incorrecto. Y última pregunta, si una víctima obvia un episodio, un antecedente, y ocurre otro episodio más, ¿se puede llegar a una conclusión? Mira, la víctima en el proceso de declaración, en el proceso del testimonio, pueden pasar varias cosas y eso depende mucho del interrogador o del entrevistador. A la víctima no se le interroga, a la víctima se le entrevista. Si el entrevistador no tiene cuidado, ¿sí? En la forma como establece el vínculo con la entrevistada o el entrevistado, pueden pasar varias cosas, entre ellas estas dos. La víctima puede tener temor del entrevistador y quiere complacer la solicitud de información del entrevistador, ¿sí? De alguna manera. Entonces, si la víctima no recuerda por situaciones que tienen que ver con la ansiedad o por deterioro cognitivo de la memoria o por deterioro de cualquier elemento particular de la víctima, esto es bien importante. Si esta víctima está de alguna forma presionada por estos factores, puede que no recuerde o que sea poco precisa en lo que está declarando. Y entonces, para poder complacer por temor al entrevistador, fabula, no miente, fabula. Llena un pedazo de la información
que no existe para poder quedar bien con este entrevistador por temor. O también puede ser por deseabilidad social. Si quiero quedar bien con el entrevistador porque me cae tan bien esta persona que quiero ayudarlo de cualquier forma. Eso pasa con los testigos también. Entonces quizás no recuerdan muy bien la cuestión porque quieren complacer a esta persona porque quedan bien y bueno, me cae bien y está tratando de ayudarme, fabula la información. No miente porque no hay intención de mentir, no hay una voluntad de construir una falsa verdad, sino que está llenando un hueco en su memoria para poder complacer al entrevistador. Si el entrevistador no es cuidadoso con estos aspectos y, por supuesto, presiona o genera un vínculo que hace que la víctima desee complacer, más no significa esto que desea informar, tenemos estos problemas que tú estás expresando en este momento. Así que esto depende de la pericia del entrevistador y no tanto de la necesidad o la voluntad de la víctima de mentir o de fabular con relación al testimonio que está declarando en ese momento. Y una persona mitómana puede dar un resultado falso positivo. Primero tienes que hacer el diagnóstico. O sea, la mitomanía está asociada, por supuesto, a los trastornos de control de los impulsos. Y si el diagnóstico de trastorno de control de los impulsos no está establecido, bueno, es muy improbable que tú puedas calificar a alguien como mitómano. Entonces, siempre el uso del diagnóstico o de la etiqueta diagnóstica, sin un aval técnico profesional que esté basado en la sospecha o en la hipótesis clínica y después sostenida por la aplicación de las pruebas consideradas, entonces no podemos establecer nada. Entonces, yo no puedo decir que alguien es mitómano porque miente mucho. Bueno, ¿qué nivel de medida objetiva es esa para yo poder establecerlo en un informe técnico pericial? Ninguna. Pero si yo puedo establecer entonces que hay un diagnóstico que se encuentra detrás de la conducta de mentir reiteradamente, bueno, eso es otra cosa. Pero para establecer eso tengo que hacer la evaluación considerada. En este caso, establecer un diagnóstico de trastorno de control de los impulsos. Si eso no está establecido en el informe, ¿cómo yo califico a alguien como mitómano en ese momento? Entonces, es un paso a paso, por eso quise describir que tenemos que seguir una organización, una pauta judicial, una pauta de organización antes de aseverar o de determinar a través de una etiqueta diagnóstica lo que no es de interés para la pregunta judicial. Entonces, podrán salir mucha información de carácter clínico que quizás no responda o no tenga relación con el estado mental y conductual de la persona en el momento de la comisión del delito. Y cuando se coloca eso que no está relacionado con lo investigado en un informe de carácter pericial y el juez lee eso y bueno, y queda sorprendido por la explicación florida del diagnóstico clínico, se desorienta. Porque eso que está allí descrito no está relacionado con la pregunta judicial. Por eso tenemos que ser tan cuidadosos los psicólogos a la hora de establecer algún diagnóstico forense o establecer responsabilidades que no nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde proveer una información técnica, objetiva, imparcial. Otra persona debe entonces comprenderla y tomar decisiones a partir de ella. Nosotros no tomamos decisiones ni hacemos ningún tipo de señalamiento con relación a culpabilidad o no. Mosca con eso. Allí nace la pregunta que le hice al privado con relación a la prueba anticipada a niños. Por eso sí es recomendable que cuando están realizando la prueba anticipada en niños y adolescentes esté presente bien sea el equipo multidisciplinario, y si no está el equipo multidisciplinario, por lo menos un psicólogo, bien sea de la fiscalía o de la defensa. Yo considero que debe estar presente el equipo multidisciplinario, no solamente un solo perito. Debe estar el equipo multidisciplinario, porque los factores que se deben abordar en una prueba anticipada son muy delicados. Primero, es una víctima especialmente vulnerable, con condiciones de contexto particulares. Y un solo perito, puede ser muy buen psicólogo, clínico forense, el mejor de todo el mundo, no va a poder exponer información completa sobre el contexto de vida de una persona especialmente vulnerable. Así que yo exigiría la presencia del equipo completo. Es que la mala praxis ahorita es que el juez está tomando la declaración sin presencia de nadie, en ningún equipo multidisciplinario, y colida el informe psicológico con la prueba anticipada. No, bueno, allí es donde nace la pregunta mía. Un informe psicológico no es suficiente para que se tomen decisiones judiciales. Para eso existe un equipo de peritos. Miren, nosotros somos auxiliares. Yo creo que el equipo principal para cualquier tipo de investigación debe sostener la premisa o la hipótesis
de lo que está pasando en criminalística de campo, en eventos concretos fiables que sean observables y medibles desde el campo científico total. Entonces, no podemos obviar la presencia o lo que pueda exponer el resto de los peritos y sostener una decisión solamente en un perito. Por eso hablamos que nosotros, yo siempre lo indico a todos mis colegas, somos un equipo auxiliar en la investigación penal. Nosotros damos un pedacito de el complejo rompecabezas del proceso de investigación. Y si el psicólogo no tiene eso claro y no defiende esa posición, y es entonces de alguna forma está siendo condescendiente o quiere complaciente con el investigador o con quien sea, bueno, eso es un acto antiético total. Y hay que ser responsables con la información que nosotros manejamos y cómo esa información se concatena con el resto de los expertos. Por aquí me están haciendo una pregunta. En juicio ha venido a declarar un psicólogo que no realizó la entrevista al peritado. Miren, esto es algo que a mí siempre me ha preocupado. Sacar conclusiones o hacer análisis de eventos de peritaje que uno no ha estructurado y uno no ha ejecutado es, mire, muy, muy delicado y yo no lo recomiendo. No lo recomiendo. Es un riesgo sostener o defender un peritaje en el cual usted no participó, usted no es consciente ni estaba presente y si las condiciones para la evaluación fueron consideradas de manera técnica y profesional. Usted no estuvo presente para poder aseverar si se utilizaron todas las consignas técnicas profesionales para el proceso de evaluación y de entrevista. Usted no tuvo relación o vínculo de peritaje con el evaluado. Eso es un riesgo. Colegas, es un riesgo. Así que lo deseable y lo ético es que usted responda por un peritaje que usted ejecutó, no de terceros. Bueno, por aquí estoy leyendo las preguntas, ya estoy respondiendo algunas. Y le doy saludos a la Dirección Nacional de Apoyo Técnico Pericial. Mis saludos y mis respetos para ese equipo tan importante de la Defensa Pública Nacional. Quiero agradecerles a todos ustedes por la presencia. Quiero preguntar, bueno, si la información que les di es de utilidad para ustedes o simplemente estoy hablando aquí de cosas que ya ustedes conocían o no son de su interés. Quiero saber si la información fue bien organizada. También quiero preguntarles si ustedes, bueno, están satisfechos con esta programación y bueno, es importante también saber de parte de ustedes qué podemos mejorar, ¿no? La víctima puede responder de manera desorganizada en el proceso de evaluación, porque si la víctima está de alguna forma impactada, y eso se puede detallar o se puede comprobar por los efectos del delito, la víctima no tiene un aparato, y nadie lo tiene, de grabación para que pueda entonces exponer en el relato tal cual, hora y fecha y momento y forma de sensación, todo lo que sucedió en el momento del delito. Absolutamente nadie puede hacerlo. El aparato cognitivo no funciona como una máquina de grabación perfecta. Entonces, ¿de quién depende de que la información que se está recibiendo tenga validez o no? ¿De quién depende más? ¿De el que expone o el perito que está analizando u obteniendo la información? De nosotros, de nosotros. Un buen entrevistador, un buen perito puede detectar si algunas inconsistencias, puede generar una sospecha y puede de alguna forma validar la sospecha o no. Pero en el continuo de la investigación nosotros no podemos ser totalitarios y por un primer indicio indicar está mintiendo. Me parece que está mintiendo. Mire, hay un sesgo cognitivo que tiene que ver con los recursos psicológicos de mantenimiento y de combate ante el trauma que tiene una víctima. Si una víctima no aparece en el tribunal o en el proceso de evaluación deteriorada, con procesos de ansiedad, llorando, totalmente dañada, descompensada, entonces no parece víctima. Y si no parece víctima, entonces lo que le pasó no es tan malo. Entonces, como lo que le pasó no es tan malo, entonces el delincuente tiene menos responsabilidad. No, no fue tan grave lo que sucedió. No, no, eso no es así.
la gravedad del delito y las responsabilidades de quien lo comete no pueden ser diluidas porque una persona que sea víctima del delito tenga recursos psicológicos para combatir el trauma de manera óptima y efectiva. Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿sí? Y nosotros debemos aplaudir que una víctima, por supuesto, tenga la posibilidad de recuperarse y de reparar el daño que le generó el delito. Así de sencillo. Defensa Pública Venezuela, agradecidos por la iniciativa, estimamos la necesidad de otros encuentros, inclusive de manera presencial. Todos los encuentros que ustedes deseen, por supuesto que voy a estar presente para ustedes, la Escuela Nacional de la Defensa Pública, y la Defensa Pública es mi casa también. Así que las veces que ustedes me convoquen y yo tenga el tiempo suficiente, voy a estar allí, voy a estar presente para poder establecer lo que sea bien, ¿no? ¿Cómo debe ser el proceso de evaluación pericial de un menor de edad? Niño, niña o adolescente, menor de edad, ya no existe ese término en Venezuela. Toda entrevista va a hacerse en presencia de sus padres representantes. ¿Hay algún límite para evaluación? Fíjense bien, el consentimiento informado que debe establecerse para evaluar a un niño, niña y adolescente se le presenta a su representante. Pero si hay un caso de características penales y el Ministerio Público está llevando la batuta en la investigación, bueno, ellos son los que autorizan el proceso de evaluación. Si no es así el caso, es un caso civil, los padres por consentimiento informado deben estar en conocimiento de cuál es el contenido y el objetivo de la evaluación que se le va a practicar al niño, niña o al adolescente. ¿Ok? El investigador criminal, pues, usualmente es un funcionario policial. El criminólogo es un licenciado en criminología, un experto que está formado en conocer el origen de la conducta delictiva, está preparado para diseñar políticas de prevención, y el psicólogo, que puede ser psicólogo clínico, es forense, como le digo ya, cuando actúa en relación a un caso particular. Usualmente el criminólogo no debería estar interrogando a ningún imputado. Usualmente el interrogatorio lo hace un investigador policial. Los psicólogos no interrogamos, los psicólogos hacemos entrevistas. Así que ojo con eso. Si no hay más preguntas por aquí, recuerden que esta clase va a estar grabada. Yo después que termine ahorita mi disertación, van a ser las 6 de la tarde, voy a darle el link de la grabación a la Escuela Nacional de la Defensa Pública para que se las haga llegar a ustedes. Me despido entonces de ustedes. Gracias por estar presentes. Gracias por sus preguntas. Gracias por sus inquietudes. Ustedes no tienen idea de cómo enriquece el proceso de formación y capacitación del expositor cuando lee una pregunta importante, interesante, y cuando, por supuesto, eso hace que nosotros investiguemos más para poder tomar en cuenta estos aspectos, ¿no?, en el proceso de evaluación. Les mando un gran abrazo a todos. Gracias a las personas, bueno, a las cuales conozco y les doy clase en otros contextos, y a las personas que son mis amigos y forman parte de la defensa pública, y al resto de las personas que se tomó el tiempo. Yo sé que a las 4:30 de la tarde no es tan chévere estar conectado en Zoom, pero igualmente de verdad que estuvieron por acá, y de verdad. Rosimar González, directora general de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, te agradezco esta invitación. Rosimar es mi compañera de trabajo de hace muchísimos años. Estuvimos en el otro lado, desde el lado del investigador, del lado del Ministerio Público, ahora estamos del lado de la defensa pública, y bueno, ella sabe la pasión que yo siento por dar información técnica y pericial a todas las personas que tienen necesidad de conocerla. Nelson Ledesma, psicólogo allá de los Andes, gran amigo mío y también perito. Un gran abrazo, gracias por estar presente, Nelson, y el resto de mis alumnos y bueno, las personas que están por acá. Un gran abrazo, saludos, buenas tardes a todos.